Cristina hace guiños a empresarios y manda mensajes a los gremios. ¿Qué pasa ahí, Simplemente que defiendan lo que es de ustedes. Porque el día que esto se acabe, a los primeros que se llevan puesto es a los trabajadores argentinos. Hasta el año que viene, Tecnópolis, más de 4 millones de personas en 5 meses. Y llegó el garrochazo. Bullrich, eyectada de la coalición cívica a 10 años de Lari, Lila la defendió. Ella ha sido de una ayuda extraordinaria para mí, yo tengo que reivindicarla públicamente. El nanoclima se peleó por el Instituto de Revisionismo Histórico y por el rol de Cobos en la entrega del mando. En el mundo la crisis no se va. Obama, Sarkozy y Merkel es el triángulo clave. ¿Qué hará la Unión Europea? Más femicidios, más dramas particulares, más tarea para el Estado en sus 3 poderes. Murió Bussi, Federer, Master of the Universe. Boca a nada de ser campeón. Y las elecciones del domingo vienen con picante y alta rosca. Hoy lo hablamos en el programa, porque así comienza Jungla Política en Vivo. Buenas noches. Tanto en la encendida y enfática defensa a Mariano Recalde, no lo puso el Espíritu Santo, lo puso esta presidenta, como en la divertida chicana a Amado Vudú en su condición de concheto de Puerto Madero, yo te puse como vicepresidente, Cristina parece mandar el mismo mensaje. Los votos son míos, soy yo la que manda. Está claro que en las elecciones todos los votos valen uno y todos los votos son iguales, pero en la gestión no todos los votos son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo un movimiento obrero organizado, orgánico, que puede llenar un estadio en defensa de un gobierno, o la reacción de la clase media, más fragmentada, volátil y de acuerdo con el momento, de acuerdo con la época que le toca vivir. Por ejemplo, en 2008-2009, generalizando por supuesto, la clase media y el movimiento obrero organizado estaban en veredas distintas. Había, por ejemplo, cacerolazos y una actitud de la CGT dispuesta a respaldar a la presidenta en su peor momento de ese primer mandato. Hoy, muchos de los que en 2008-2009 estaban en contra, votaron lo mismo que la Confederación General del Trabajo. Por eso, siempre hay que analizar las cosas en su debido momento y de acuerdo con el contexto. En este caso, los últimos mensajes de Cristina han ido en una dirección bastante clara. Guiños a empresarios e industriales y críticas a los gremios. No a todos, pero ha mandado mensajes a distintos sindicatos. La pregunta es, ¿marca una tendencia respecto de lo que viene en su segundo mandato o marca la cancha a la hora de poner límites y decir, bueno, los votos son míos, acá mando yo y el resto se encolumna detrás de mi figura? Lo sabremos con los próximos episodios políticos. Y para el final, una pregunta. ¿Hacía falta esperar hasta el 30 de noviembre, último día de sesiones ordinarias, para que en este caso la Cámara de Diputados votara proyectos tan importantes que cambian la vida de muchas familias, como por ejemplo la identidad de género, la de fertilización asistida y la ley de muerte digna? Es cierto, fue un año de muy poca actividad legislativa, elecciones, cierta parálisis, hay roscas, la cuestión del temario, que si este va primero entonces no de quórum, todo eso se entiende, no pretendo demonizar el juego de la política, no es un discurso antidemocrático y antipolítico, pero sí hay temas que verdaderamente trascienden la cuestión partidaria y que tienen que ver con la vida de las personas. Y los que se están tratando hoy merecían quizás más espacio, no hacer, como la propia presidenta dijo en otro contexto, una máquina de hacer chorizos, porque son realmente proyectos muy, muy importantes para no ser condensados en 4, 5, 6 horas de debate. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en el último día de sesión ordinaria, de sesiones ordinarias en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Nico, Felipe, ¿cómo les va? Muy ¿Qué bien. dicen? ¿Cómo está, Juan? ¿Ustedes? Muy bien.
Feli, para vos, ¿cuál es la noticia del día? Bueno, la asunción de los 24 nuevos legisladores, en realidad no tan nuevos, son 13 que llegan a la Cámara, 11 que renuevan su mandato, y bueno, se aclaró un poco la primera gran decisión de elección de autoridades de Cristina Fernández de Kirchner con la elección de la tucumana Beatriz Rocher como presidenta provisional del Senado. Es la segunda en la línea de sucesión, es la primera mujer que está en la línea de sucesión presidencial. Esto implica que podría presidir, ante la ausencia de Cobos, podría presidir la sesión donde Cristina iniciará su segundo mandato. Han dejado trascender desde el entorno de Cobos que efectivamente no va a estar, que podría haber un viaje, tal vez a Chile, y que está esperando alguna señal del gobierno, algún pedido un poco más formal, más serio, para que no esté. Aníbal Fernández va a la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Senadores. Todavía no está confirmado, pero él lo dio casi como un hecho y sí, parece que va a ser el destino. Nico, ¿cuál es su tema? Venía por el lado que mencionaste vos, dos leyes importantes, la de identidad de género, dándole media sanción a la Cámara de Diputados, y de muerte digna. ¿Pudimos ver alguna diferencia en cantidad de votos? Sí, en identidad de género 167 votos a favor, muerte digna, un tema siempre el nacimiento, la concepción o la muerte, un poco más discutido, más de inclusive mayor libertad de conciencia, y 140 votos, comparado con los 167 votos de la votación en general de identidad de género. Dos normas importantes y que tiene que ver con esto que mencionabas vos también, un Congreso que trabajó poco, pero en un año electoral muy intenso. Muy intenso, y también hay que tener en cuenta la ley o el proyecto de fertilización asistida, donde hay un lobby tremendo porque se incorporaría a la cuestión de la medicina prepaga, obras sociales, o sea, es un tema bastante delicado. Ahí es tiempo hasta las 12, ¿no? A las 12 se termina y se cae el dictamen si no se trata. Exactamente. Poco antes de que se aprobara en general muerte digna, algunos diputados, cuando le preguntaba, decían, no sabemos si vamos a llegar, y llegaron finalmente. Muy bien, bueno, me voy para otro lado del estudio, espero no tropezarme con nada. Juan Carlos Schmidt, gracias por venir, buenas noches. ¿Qué tal? Usted es el secretario general del sindicato de dragado y balizamiento. Sí, en realidad soy eso y el secretario adjunto de la Federación Portuaria y Marítima. ¿Cuántos afiliados tiene el sindicato de dragado y balizamiento? 2.000, pero en realidad en la Federación somos más de 25.000 trabajadores. Juan Carlos, mañana se reúne el Consejo Directivo de la CGT. Así es. ¿Y cuál va a ser el tema de la agenda? Por ejemplo, la relación con la presidenta, ¿va a estar? No, va a haber un informe del secretario general seguramente abordando algunos de esos aspectos, pero lo central es lo reivindicativo, que son los problemas que son de dominio público, digamos, asignación universal, mínimo no imponible, la ley de reparto de ganancias. ¿Siente que las últimas palabras de Cristina apuntan a la relación entre el movimiento obrero organizado y el gobierno, o ahí no hay quiebre y lo que hay es hoy una diferencia coyuntural de posturas? Creo en esto último, porque me parece que yo lo escuchaba muy atentamente en su introducción. Se terminó el proceso electoral y indudablemente la ciudadanía le ha dado un aval muy fuerte a esta presidenta. Esto está fuera de discusión. Yo no escuché nunca de parte de la Confederación General del Trabajo que se pusiera en duda esto. Lo segundo que quiero decir es que esto no cierra ningún debate, abre nuevas preguntas y representa nuevos desafíos para la etapa que viene. Y bueno, lógicamente allí cada uno va fijando su posición de acuerdo a los episodios políticos, a la coyuntura. Ahora, ¿les sorprendió, por ejemplo, que la presidenta descartara el tratamiento parlamentario de la ley de reparto de utilidades? Nosotros hemos manifestado que no compartimos ese criterio y al mismo tiempo hemos dicho con mucha firmeza, esto no nos convierte ni en opositores ni en una declaración de guerra. Es una diferencia de opiniones acerca de un tema muy puntual, porque creemos que el tratamiento en la paritaria no tiene el volumen, la jerarquía que le daría una normativa. Pensemos que inclusive en la legislación vigente en este momento se establece que hay derecho a la información y esto es un bien bastante escaso a la hora de discutir las paritarias. Ahora, está claro que la CGT representa a trabajadores, pero no a todos, que hay un universo a la que la CGT no llega y tiene que ver con los trabajadores informales. ¿Hay alguna autocrítica respecto de por qué no
pudieron ampliar el número de representados respecto de quizás que pudo haber algún alcance mayor de la CGT hacia ese grupo importante de trabajadores? Mire, nosotros venimos trabajando ya hace algún tiempo con tratar de interpretar que hay una nueva composición de la clase trabajadora, justamente por estos aspectos. Ahora, quiero decir algo muy puntual, que nos gustaría que el Ejecutivo también promueva, porque en el Parlamento, cuando estuvo Julio Piumato, presentó un proyecto de ley el año pasado para tratar, por ejemplo, el tema de las tercerizaciones, que entre otras cosas ha promovido o ese ha sido el causante de episodios dolorosos como el del asesinato ferroviario. Bueno, allí hay un elemento muy sensible, muy concreto, que ha promovido la CGT al efecto de que se trate este problema, que seguramente atraviesa cientos de miles de puestos de trabajo en la Argentina. Juan Carlos, usted habla de la etapa que viene. ¿Cómo es para usted la etapa que viene? Vemos una economía que viene creciendo al 9%, usted lo verá, supongo, en su actividad, y que probablemente el año que viene, por lo que dice el presupuesto, crecería a la mitad. ¿Eso implica que va a haber más conflictividad? ¿Cómo avisora usted el año que viene? Yo, si me tengo que referir a la coyuntura de la crisis, me tengo que tomar de lo inmediato, de qué fue lo que ocurrió sobre la actividad económica y sobre los trabajadores en el 2008. Y la verdad que el gobierno en aquella ocasión reaccionó con mucho reflejo, promovió el consumo interno, sostuvo la actividad económica, y no tengo otro reflejo, otro horizonte donde referenciarme. En aquella oportunidad respondió con aquellos métodos. Habrá que ver cuál es la onda expansiva de la crisis mundial y cómo esta termina impactando sobre los niveles de actividad económica del país. Schmidt, ¿por qué años anteriores hubo un techo marcado por la pauta que fijaba camioneros y este año no hay ni piso ni techo? Y además, el tema del techo, ¿no iba en contra de los intereses de los trabajadores que siempre apuntan al mejor salario posible? No, en realidad, si usted mira la ronda de negociaciones desde que se recuperaron los convenios colectivos para acá, siempre se discutió con libertad. Pero muchas veces Moyano fijaba una pauta, sí, pero muchas y la veces anticipaba como para que el resto de los gremios pudieran negociar. Sí, pero eso ya no funciona, ni siquiera en esta etapa funcionó. Mire, yo recuerdo que en la década del 70 todos iban colgados detrás del salario de la Unión Obrera Metalúrgica. Claro, exacto. Pero era otro país y era otra producción. Esto ni siquiera funciona en este ciclo. Hubo muchos sindicatos que quedaron rezagados por detrás de esas referencias y lograron convenios y porcentajes del 35 y del 40%. Es que estaban arrancando, claro, estaba muy atrás. Sí. ¿Qué lectura hace el movimiento obrero del vínculo que está generando Cristina con el empresariado, con estos mensajes, inclusive hasta tratar de promover la eliminación de la doble vía, de cobro a través de ART y del juicio? ¿Hay un nuevo vínculo entre Cristina y los empresarios, según usted, o forma parte? Yo pienso que hay una nueva etapa donde, producto de también esta crisis que se ve en el horizonte globalizado, tratan de hacer un equilibrio para ir a compromisos de inversiones que multipliquen el empleo en la República Argentina. Creo que es una jugada que tiene mucha audacia, habida cuenta del comportamiento del empresariado argentino a lo largo de nuestra historia económica. Pero ¿usted desconfía de ese empresario? No, digo, son momentos distintos y nuevos. Hay cosas que nosotros consideramos impensables años atrás en, digamos, las relaciones internacionales, en la economía, y hoy ocurren de una manera distinta. Me parece que es un camino que está explorando el Ejecutivo. Ahora, yo también le escucho decir a la Presidenta que cuando tenga que decidir ella no va a ser neutral. Y es muy bueno. Nosotros tampoco. Nosotros no somos neutrales. Y lo demostramos con algunos comentarios que hizo usted allí, pero lo demostramos sobre el tema del Banco Central, el destino de las reservas del Banco Central, la ley de medios. Cuando se hizo este último juicio sobre la gente de la Armada, el secretario de Derechos Humanos de la CGT estaba con la Asamblea allí presente. Es decir, nosotros tampoco somos neutrales. Ahora, no le quiero meter fichas, pero la representación sindical en las listas fue menor a la que esperaban. Bueno, pero justamente esto es muy interesante la pregunta, porque yo quería empezar por ahí. Les metí las fichas. Le digo, hay una parte de la prensa que esto lo toma como la exaltación de la noticia, le da una dimensión a la noticia. Sí. Y hay otra parte que lo interpreta en clave política, pero ¿sabe qué pasa? Ese momento ya está cerrado.
Ya está. Eso ya está. La presidenta cosechó los votos con el volumen que todos conocemos. Nadie está discutiendo su jefatura, pero nosotros estamos volviendo a poner en la agenda los reclamos que llamativamente no son nuevos, venían de antes de las elecciones. Ahora, Juan Carlos, usted es muy claro al decir que la CGT no cuestiona la jefatura política de Cristina y su legitimidad. Ahora, recordando las palabras que tuvo ella el otro día en Aerolíneas, en un acto con Aerolíneas, marcó la idea de que al titular de Aerolíneas lo había puesto ella, y que daba la impresión de decir, si cuestionan a este funcionario, me están cuestionando a mí. ¿Usted cree que en el gobierno, no sé si Cristina, pero hay gente que cree que hay cuestionamiento de parte de la CGT a la autoridad de la presidenta? No, mire, yo creo que ahí se dio claramente una situación donde hubo una relación deteriorada entre los gremios del sector y el directorio de la empresa. Y la CGT fue clara en esto. Y esto generó ruido también justamente por los títulos de la noticia. Nosotros no creemos que revocando la personería gremial de un sindicato se encuentre ninguna solución, porque en definitiva se termina afectando al colectivo y no a los presuntos culpables. Segundo, en la segunda parte, al mismo tiempo nosotros llamamos al diálogo, es decir, a un diálogo donde el directorio de la empresa comprendan que la interlocución sindical no la eligen ellos, sino que la eligen los trabajadores, que al mismo tiempo que los sindicatos entiendan que al presidente de la empresa no le eligen los trabajadores, sino que le elige el Ejecutivo en este caso. ¿Qué significa para la CGT que Gerardo Martínez, un posible sucesor de Moyano, por lo menos suena como tal, esté acusado de haber pertenecido al batallón 601 de inteligencia del Ejército? Cuando me han hecho esta pregunta, yo he manifestado primero que hay un trámite de investigación que tiene que concluir. Parecería ser una frase hecha, pero lo quiero, digamos, fundamentar también desde otro costado. Yo he trabajado mucho alrededor de los derechos humanos y he militado en ese momento, y yo nunca escuché que hubiera un centenar de trabajadores de la construcción desaparecidos. Por lo menos yo no lo escuché. Es muy probable que en la confusión de esos años haya algún dato que así lo asevere, pero yo no lo escuché nunca. Y me llama poderosamente la atención que esto aparezca en este mismo momento y no hubiera aparecido durante todos estos años de democracia. Por lo menos me llama la atención. Ahora, ¿cuánto hay de cierto de esa historia de Martínez ser elegido para sacarlo a Moyano? ¿Y cuánto hay de cierto respecto de, bueno, Moyano termina en 2012 y habrá una renovación? ¿Hay una expresión de deseos? ¿Hay una realidad? Mire, cuando se acerca la fecha de renovación de autoridad en la CGT siempre pasa esto. Y empiezan a rondar los nombres, que es fulano, que es mengano, que tiene que ser un hombre de la industria, porque ahora viene el perfil industrial, ya no puede ser de los servicios. Hay un dato histórico de mucha trascendencia. Cuando lo eligieron a Saúl Ubaldini, el hombre no era ni de un gran sindicato, claro, de cervecero, no era una industria cervecera que no tenía el desarrollo que tiene hoy, y sin embargo él pudo construir un liderazgo como el que ha hecho Moyano. Tranquilamente puede ser el secretario general de dragado y balizamiento del próximo. A lo que me refiero es que cuando aparecen esas interpretaciones, me parece que están totalmente alejados de la verdad. Mucho bisturí, mucha operación. La cosa se define con complejidades que están fuera del mundo periodístico. Otra de las palabras de Cristina fueron hacia los industriales, en este caso, no nos hablemos por los diarios. Juntémonos, negociemos, mis funcionarios están dispuestos a charlar. Creo que lo dijo en general. Sí, a Moyano también le mandó el mismo mensaje. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. Y la CGT... Digo, ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con ese diálogo y me parece que el diálogo se hace entre dos. Porque no me veo haciéndole el juego a la derecha económica. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Que el diálogo tiene que prosperar. La presidenta, yo estuve en el acto en Rosario antes del proceso electoral y ella habló de tender puente entre lo nuevo y lo viejo. A mí te han perdido diálogo con el gobierno, ¿no? Hay que armar un puente en el medio de todo esto y facilitar esta discusión, porque justamente nosotros no somos el adversario a vencer. Sinceramiento de tarifas, quita de subsidios, va a haber parte del sueldo del trabajador que irá a pagar tarifas más altas.
¿Cómo ve esta nueva situación desde el costado de la CGT? Y si no hay riesgo de que con aumentos, con recomposiciones salariales, la CGT, no digo que se convierta en una aristocracia de que defienda a la cúpula de trabajadores, pero casi, que le cueste llegar a la base. No, nosotros, reitero, nosotros sabemos que hay una clase trabajadora con una nueva composición, que tenemos que hacer esfuerzos por llegar ahí, que no es una tarea sencilla llegar a esos segmentos, porque estamos hablando de una fragmentación que ha llevado más de una década. Sí. Y que aún en el medio de un crecimiento tan fuerte como el que hemos tenido en estos últimos años no ha podido llegar hasta esos sectores. Segundo, el tema tarifario y el tema de los subsidios. Nosotros ya fijamos posición, estamos de acuerdo con que los sectores que tienen alta rentabilidad, alto ingreso, paguen lo que le corresponde. Después, en el desarrollo de toda esa actualización de las tarifas, habrá que ir viviendo cómo es su evolución. Recordemos que nosotros en algún momento fuimos críticos sobre el tema de gas, creo que era, diciéndole, miren, y eso se lo explicamos claramente a la presidenta, y hoy lo seguimos reclamando. Me parece la garrafa social es más cara que la red de gas. Me parece que esto tiene que poner el ojo el gobierno allí y resolverlo inmediatamente. ¿No pasa nada o realmente vale encender alarmas sobre la relación CGT-gobierno? No, nosotros somos muy claros. Mire, cuando yo digo que no somos neutrales, estamos hablando de cosas muy concretas, de lo que le comenté y de nuestra posición al frente de este trazado de un gobierno nacional y popular que le ha devuelto la dignidad a grandes sectores de la sociedad argentina, que ha permitido que nosotros tengamos convenios colectivos de trabajo y que fundamentalmente hayamos recorrido un camino virtuoso. Mientras estemos en ese sendero, no hay que encender ninguna alarma. Cuando nos alejemos de ese sendero, seguramente vamos a tener una discusión distinta. Muchísimas gracias por haber venido. Como no entra en el juego periodístico la reunión de mañana, ¿qué se puede esperar? Se puede esperar que la CGT de nuevo ponga sobre la mesa los temas que venimos discutiendo hace tiempo. Y ahí va a salir en la tapa de los diarios. Y bueno, seguramente. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Nosotros hacemos la pausa y enseguida vamos a conversar sobre la picantísima elección del domingo en Boca Juniors, que puede salir campeón antes, pero que va a tener el acto eleccionario el domingo con 2 candidatos a presidente y 2 oficialismos detrás de cada una de las listas. Ya venimos.